Josué Ovalle, que tiene la responsabilidad de la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Josué Ovalle es uno de nuestros ejecutivos, miembro directivo de la directiva Gloria a Dios. del Presbiterio Sur de San Pedro de Macorís. Con esta palabra dejamos a nuestro hermano Josué Ovalle. Buen día, pastor. Amen. Muy buenos días. Good morning. Señor les bendiga a todos. The Lord bless everybody. Me gusta que me presenten solamente como Josué. I like to be introduced just as Joshua. Sí, porque cuando te dan como mucha cosa, entonces te Yes, because when they say a lot of things about you, then crean expectativas que a veces entonces uno no puede llenar. Pero that nada, creates expectative that then we cannot feel. agradecemos a Dios que nos permita estar en esta mañana We thank God because He let us be this morning para compartir con ustedes este hermoso tema. to share with you this beautiful subject. Al celebrarse en este mes To celebrate this month los 501 años de la reforma de Martín Lutero, the 501 years of the reform of Martin Luther, así que trataremos en esta mañana so that we will talk about, de reflexionar un poco to reflect a little acerca de lo que pasó about what happened y lo que entendemos debe estar pasando and hoy en día. what we understand should be happening nowadays. Si son tan amables, pueden abrir sus Biblias If you are so nice, you can open your Bible en el segundo libro de los Reyes, in the second book of the Kings, en el capítulo 23, chapter 23, segundo libro de los Reyes, second book of the Kings, capítulo 23. chapter 23. Estaremos tomando algunos versículos We will be taking some verses en esta mañana y nos servirán como base a lo que queremos hablar. this morning, and they will be like a base for what we are going to be talking about. La palabra de Dios se lee para la gloria de Dios. The word of God is read to the glory of God. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Then the king sent, and all the elders of Judah and Jerusalem were gathered to him. And the king went up to the house of the Lord, and with him all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem, and the priests and the prophets, and all the people, both small and great. And he read in their hearing all the words of the book of the covenant that had been found in the house of the Lord. And the king stood by the pillar and made a covenant before the Lord to walk after the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all his heart and with all his soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people joined in the covenant. La última vez que estuve predicando en este lugar, The last time I was preaching in this place, prediqué basándome en el capítulo 22 de este mismo libro de los Reyes. I preached basing myself in the chapter 22 of this same book of the Kings, En donde a raíz de la restauración o reconstrucción del templo, where in the root of the construction of the temple, fue encontrado el libro de la ley the book of the law was found.
y trajo un gran revuelo dentro de toda la nación. And it brought a great things into the old nation. Josías, rey de aquel entonces en Jerusalén, Josiah, king in that time in Jerusalem, le tocó dirigir, he had to lead, tomando como base lo que se leyó en este libro de la ley, taking as a fundament what it was found in that book of the law. todo un movimiento reformador. All the reformer movement. Cuando hablamos de reformar, When we talk about reforming, estamos hablando de cambiar, we are talking about change. estamos hablando de transformar, We are talking about transforming. pero en el texto bíblico y en todo lo que hemos visto alrededor del Señor, But in the biblical text and all we have seen about the Lord, estamos hablando de retornar al principio. we are talking about returning to the principle, to the beginning. La reforma que dirigió Martín Lutero The reform that Martin Luther directed allá en el siglo XVI, en un octubre 31 del 1517, there in the 16th century on October 31st, 1517, procuraba que las iglesias de aquel entonces he was procuring that the church of that time, retornara a vivir la vida según la palabra. he was looking for that the church returned to live the life according to the word of God. La iglesia del primer siglo hasta el tercer siglo fue una iglesia perseguida. The church of the first century until the third century was a persecuted church. A partir del siglo IV y con la conversión al cristianismo de Constantino, Starting after the 4th century, after the conversion of Constantine, la iglesia cambió su situación. the church changed its situation. Comenzó a recibir favores del Estado, It began to receive favors of the state, pero al mismo tiempo se convirtió en una iglesia fría. but at the same time, it became a cold church. Esa iglesia que nació bajo el poder del Espíritu Santo en Jerusalén el día de That church Pentecostés, that was born under the power of the Holy Spirit in the Pentecost day, se convirtió en una iglesia de tradiciones, it became a tradition church. se convirtió en una iglesia de jerarquía It became of a hierarchy church. y por sobre todo se convirtió en una iglesia muy apegada al dinero. And about all, it became a church very near money. Para los días de Martín Lutero, In the days of Martin Luther, esta iglesia inclusive vendía salvoconductos o bulas para la salvación de la gente. this church inclusive sold salvoconduct or bull to the salvation of the people. La Biblia enseña claramente The Bible clearly teaches que la salvación es por gracia. that salvation is through faith. Pero la iglesia entre el siglo X y entre el siglo IV y el siglo XV But the church between the 4th century and 15th century pasó 10 siglos haciendo cualquier cosa menos vivir la palabra. it spent 10 centuries doing anything except to live the word. Este joven monje, Martín Lutero, This young monk Martin Luther comenzó a sentir muchas inquietudes began to feel a lot of unquietness porque mientras más leía la palabra, because as more as he read the word, mientras más se adentraba en el conocimiento de la palabra de Dios, as more as he entered in the knowledge of the word of God, descubría lo cuán alejado estaba la iglesia he de Dios. discovered how far the church of God was from the word. Descubrió cuán alejada estaba la iglesia de la esencia del He cristianismo. discovered how far the church was of the essence of the Christianism. Descubrió cómo lo que debían ser doctrinas claras y sencillas He discovered how what it could be doctrine clear and simple se convirtieron en dogmas, en tradiciones y cuantas cosas más. were became in dogma and tradition and so many things more.
Luego de Martín Lutero haber buscado ayuda con sus superiores after Martin Luther had looked for help in his superiors y no encontrar una respuesta que le ayudara a salir de sus dudas, and not finding an answer that could help him get out of his doubts, decidió expresar sus inquietudes he decided to express his unquietness a través de 95 enunciados o tesis, about 95 theses, las cuales clavó el día 31 de octubre which he nailed on October 31st en la puerta de la catedral de Wittenberg. on the door of the chapter, the church of Wittenberg. Este evento como tal This event, as it was, desencadenó o propició, inició unleashed and it began todo un movimiento que se extendió a través de toda Europa, all a movement that was extended all through Europe, en donde no solamente en Alemania, where not only in Germany, sino también en Inglaterra, Francia y otros lugares más, but also in England, France, and other places more, comenzaron a surgir hombres y mujeres men and women began to appear que no estaban de acuerdo en la forma que la iglesia se estaba who conduciendo. didn't agree with the way that the church was conducting itself. Esto provocó que tuviese que hacerse una gran reunión. This provoked that a great reunion had to be committed. A esta reunión se le llamó concilio, This reunion or this committee was called concile. y en este concilio se trató de buscar alguna respuesta. And this concile, it was trying to find any answers. Solo que lo que proponían los líderes de la iglesia no fue aceptado por Martín y su grupo. Only that what the leader of the church were proposing was not accepted by Martin and his group. Lo que quería la iglesia de aquel entonces era What the church of that time wanted was que en los lugares donde la iglesia tradicional era mayoría, that in the places where the traditional church was bigger, no se pudiese predicar el evangelio reformador. the reformer gospel could not be preached. Pero en los lugares donde los grupos reformadores fueran mayoría, But in the places where the reformer group were bigger, había que aceptar que se predicara el evangelio tradicional de la iglesia tradicional. it was an obligation to accept the traditional gospel of the traditional church to be preached, Lo cual implicaba una gran inequidad. which it implied a great iniquity. Esto obligó a Martín y a su grupo a expresar una protesta, This pushed Martin and his group to express a protest. y de ahí en adelante se le conoció al grupo And from there on, the group was known como los protestantes. as the Protestant. Este término This term, no suelo usarlo con frecuencia I don't use it very frequently porque surgió como un término because it appeared as a term peyorativo. pejorative. Pero para bien o para mal, But for a good or for a bad, este movimiento se conoció de esta forma. this movement was known in this way. Y por eso la historia And that's why the history nos habla de la reforma protestante. talks to us about the Protestant reform. Un movimiento que quería, A movement that wanted, un movimiento que deseaba, a movement that wished, un movimiento que procuraba a movement that procured que la iglesia volviera a sus raíces. that the church went back to its roots. Que la salvación no fuera por obra, sino por gracia, según lo dice la Biblia. That the salvation were not by works, but through faith, according to the Bible. Que la iglesia fuera una iglesia nacional y no una iglesia universal. That the church were a national church and not a universal church. Que cada nación tuviese su propio liderazgo a nivel de la iglesia. That every nation has its own leadership in the level of the church. Que cesaran los abusos del clero católico hacia el resto de la congregación. That the abuse of the Catholic creed could stop in name of the religion. Pero por sobre todo, But above all,
que la gente tuviese acceso a la palabra de Dios. That the people have access to the word of God. No importaba el lugar donde se estuviese celebrando el culto, It didn't matter the place where the service were celebrated. no importaba el idioma que la gente hablara, It didn't matter the language that the people spoke. los servicios, la misa tenía que ser en latín. The services, the masses had to be celebrated in Latin. Y la gente no entendía lo que pasaba. And people didn't understand what happened. La gente iba a un servicio y salía igual porque no entendía nada. The people went to a service and they came out in the same way because they didn't understand anything. Y hombres como Martín Lutero decidió traducir la Biblia a su idioma, el alemán. A man like Martin Luther decided to translate the Bible to his own language, German. Otros como Wycliffe, otros como Juan Hus y otros tantos empezaron a promover la Biblia en los idiomas de cada una de sus naciones. Other like Wycliffe, John Hus, and other people began to translate the Bible to their own languages. Y 501 años después, And 501 years after, estamos hoy aquí en Jerusalén we are primera. today here in Jerusalem first. Fue necesario el esfuerzo, It was necessary the work, la determinación, the determination, el énfasis the emphasis de un grupo de hombres y mujeres of a group of men and women que no estaban satisfechos con lo que estaba who pasando. were not satisfied with what was happening. Un grupo de hombres A group of y de men mujeres and women que no estaban conforme that were not conformed con lo que estaban recibiendo. what they were receiving. Un grupo de personas A group of people que entendía que había algo más who understood that there was something more. y empezaron a exigir ese algo And más. they began to ask, to demand that more. Costó. It cost. Algunos terminaron en la hoguera, Some of them ended in the fire. otros terminaron desterrados, Some of them ended banned. otros terminaron bajo muchísimas circunstancias, en pobreza, en enfermedad y demás. Some of them ended under a lot of circumstances, poverty and more. Pagaron un precio, They paid a price. pero tenemos evangelio al día de But we hoy. have a gospel today. Pagaron el precio, They paid the price. pero hoy podemos disfrutar de una libertad en Dios. But today we can enjoy a freedom in God. Pagaron un precio, They paid a price. pero la antorcha del evangelio But que se encendió el día de Pentecostés, But the torch of the gospel that was lit on Pentecost Day, hoy podemos levantarla y sigue To- ardiendo. today we Amén. can raise it and it is still flaming. Pero no solamente podríamos hablar de la reforma de Martín Lutero. But we could not only spoke about the reform of Martin Luther. En el pasaje que leímos como introducción a este mensaje, In the chapter that we read as an introduction to this sermon, vemos a un Josías we see as Josiah que aunque comenzó a reinar a los 8 años, that even though he began to reign at the age of 8 years, cuando tenía 18 años, when he was 18, y al verse confrontado con la palabra de Dios, and as he see himself confronted by the word of God, y al poder tener acceso a esa palabra que le enseñaba lo que debía hacer y lo que no, and he could have access to that word that told him what to do and what not to, produjo una de las más grandes reformas en el pueblo de he Israel. produced one of the biggest reforms in the people of Israel. Cuando usted lee este capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, When you read this chapter 23 of the second books of the Kings, usted se dará cuenta lo mal que estaba el pueblo. you will find out how evil, how bad the people was. Adoraban a dioses como Baal, They praise gods like Baal, Acera, Asherah. adoraban al sol y a la luna, They praise the sun and the moon. adoraban a los signos del zodíaco. They praise the zodiac signs. Cuidado con los horóscopos y esas cositas, Be hermanos. careful with the horoscope Dios. and those little things because that's not of God. Abandonaron el templo,
they abandoned the temple. Erigieron lugares altos para adorar esas divinidades. They chose high places to praise those divinities. Cuando Dios ya había determinado When dónde y cómo When God had already determined where and when se le iba a adorar a Él y solo a Él. he was going to be praised, him and only him. Josías tuvo que comenzar a romper con todas aquellas cosas Josiah had to start breaking with all of those things. Cosas que fueron establecidas incluso por su abuelo Manasés. Things that were inclusive established by his grandfather Manasseh. Romper no solamente con problemas de pecado en la nación, To break not only with sins in the nations, sino dentro de su propia familia. but even inside his own family. Eso me recuerda a lo que pasó también con Gedeón, That remind me also what happened with Gideon. que cuando Dios lo llama a libertar al pueblo de manos de los madianitas, That when God called him to free his people from the hands of the Midianites, lo primero que tuvo que hacer fue acabar con la idolatría. the first he had to do was to end with idolatry. Y alguien pudiera decirme al día de hoy, qué bueno que la iglesia de Jesucristo no tiene idolatría. And somebody could tell me this day how good it is that the church of Jesus Christ does not have idolatry. Qué bueno, alguien diría, aquí no hay ídolos. It's good that somebody could say there are no idols here. Pero cuidémonos de los ídolos en nuestros But corazones. let's be careful with the idols in our hearts. Cuidémonos de aquellas cosas que ponemos en primer lugar antes que Dios. Let's be careful with those things that we put in first place before God. Cuidémonos de aquellas cosas que nos hacen apartarnos de Dios. Let's take care of those things that make us apart from God. Eso también es idolatría. That is also idolatry. Pudiéramos seguir hablando We could continue talking tanto de la reforma de Lutero as much as the reform of Luther, como de la reforma de Josías, as the reform of Josiah, pero podríamos hacernos una pregunta en esta mañana. but we could ask ourselves a question this morning. ¿Estará necesitando la iglesia de Dios de hoy una reforma? Will the church of this time, the church of God, be needing a reform? Pudiéramos, igual que estos hombres, identificar cosas en las cuales la iglesia tiene que volver al origen. We could, at the same of those people, to identify some things that the church had to begin to the origin. Yo me permití el atrevimiento I let myself the burden de identificar 4 áreas to identify 4 areas donde nosotros deberíamos where revisarnos. we should revise, check ourselves. Y aunque no voy a abundar en aquellas 4 porque de alguna manera se ha hablado de ellas, Even though I'm not going to abound in those 4 because something has been said about them, por lo menos quisiera enumerarlas. at least I want to number them. En primer lugar está lo que es la adoración. In the first place, it is what we call praising. Y aunque el martes pasado en esta congregación Even though last Tuesday in this congregation, hubo una muy acertada disertación sobre la adoración, there was a very well dissertation about praising. lo que hay algo que sí quisiéramos decir. There is something that I do want to say. En el marco del Congreso de Pastores en junio pasado, In the reunion of the Congress of the Pastor in last June, nos visitó un hermano desde Perú a brother from Peru visited us, y nos explicaba algo muy and interesante. he was explaining to us something very interesting. Nos preguntaba a él He asked us si sabíamos por qué a ellos le llamaban evangélicos pandereta. if we knew why they were called Panderet Gospel. En esa O zona por Panderet ahí, Evangélica. a los evangélicos se le dice pandereta. In that zone around there, the evangelicals are called Panderet. ¿Sabes por qué? You know why? Porque las hermanas, Because the sisters, cuando se convertían, when they got Christian,
Lo primero que hacían era comprar 3 cosas: The first thing they did was to buy 3 things. su Biblia, Their Bible, su himnario their hymn book, y su pandero. and their drone, a panderet. Los que somos viejos en esta congregación, Those who are old in this church, y aunque no tengo tantos años, pasa que lo tengo todos aquí, even though I'm not so old, but I have all my years here, nos acordamos we remembered cuando esas bancas de la derecha, when this pew of the right, las primeras 2 líneas de banco, the first 2 lines of estaban banks ocupadas por un grupo de muchachas, were busy by a group of girls muchachas en aquel entonces, in that time, donde podríamos contar, qué sé yo, Noemí, where we can talk Débora about y un Noemi, grupo. Deborah, the group, Y todas esas muchachas ahí sentadas, cada una con su pandero, hermano Arismendi. and all of those girls there sitting, every one of them with their No había drummers. batería. There was not a battery. Apenas había guitarra acústica. At least there was an acoustic Es guitar. La percusión era pandero, The persecution was a drummer, marimba. a marimba. Esa era nuestra instrumentación. That was our musical instrument. Y esas hermanas And those sisters eran las encargadas were in church de avivar to revive nuestros devocionales. our devotional service. No existían los coros, There was not a choir. solo una persona se paraba a dirigir el devocional Just a person stood up here to direct the devotional, y así funcionábamos. and that worked like that. En algunos países, In some countries, dado a esa manifestación, given to those se les llamaba manifestations, panderetas. they was called panderet. Pero algo que él nos hacía entender But something that he make us understand era que en aquel entonces was that in that time, la adoración fluía the praising flute de la congregación al cielo. from the congregation to heaven. Hoy pretendemos Today we pretend que la adoración fluya that the praising del comes altar a la iglesia. from the altar to the church. No funciona así. It does not work like that. Esa adoración, y como decía Ismael el martes, That praising, and as Ismael said last Tuesday, independientemente de lo que esté pasando aquí, independently of what be happening here, debe salir de ahí. it comes from there. It has to La come from there. adoración no surge aquí. The praising does not come La from adoración here. surge The allá. praising comes from there. Aquí solamente la dirigen. This place only to direct it. La adoración no depende de ahí. The praising does not depend from here. Depende de It usted. depends from you. Posiblemente tengamos que revisar muchos aspectos de nuestra adoración. We possibly have to revise a lot of things of our praising. He ido a iglesias I have gone to churches que durante el tiempo del devocional that during the devotional time, solo parece un concierto. it only looked like a concert. Solamente canta el coro. It only the choir sang. Los demás expectan. The other one are only watching. Solamente canta el coro. Only the choir sang. Los demás aplauden si lo hicieron bonito o no. The other applause if they did it beautiful or Si not. quitamos el coro, If we take away the choir, no habría devocional. there wouldn't be devotional. Y el devocional es el momento And the devotional is the moment en donde todos en forma colectiva and where all in a collective way expresamos adoración a Dios express praising to God a través de la alabanza, through the praising, a través de los through cánticos. the sins, the songs. Un problemita que tenemos al día de hoy, A little problems that we have at this day, a diferencia de los días de Martín Lutero, in the difference of Martin Luther, que se cuenta que Martín Lutero escribió el primer himnario de la iglesia cristiana, that it is said that Martin Luther wrote the first hymn book of the Christian church. tenía 9 canciones, He had 9 songs, escritas las 9 por Martín Lutero. written all of them by Martin Luther. No existía himnología, It didn't exist hymnology. solo existía aquella música sacra It only existed that sacred music que sonaba en aquellas grandes catedrales. that is sounded in those big cathedrals. Martín escribió canciones Martin wrote songs
incluso canciones que han escalado el tiempo, inclusive songs that had come to this time, como el inolvidable Castillo Fuerte. like the unforgettable Strong Castle. Posterior a eso, After that, nos llegaron himnarios como himnario de gloria y triunfo, it came to us like hymn book, like the one of glory and triumph. himnarios como himnario de vida cristiana, Hymn book like in the Christian life, que reunía todo lo que era la himnología de aquellos entonces, that they gather all of that. It was the hymnology of those times, y cada hermano desde su banca and every brother from his place abría su himnario opened his hymn book y podía unirse al and cántico. he could join to the song. Hoy tenemos a veces la dificultad Today we have sometimes the difficulty de que la canción que se está cantando that the song we are singing, no me la sé. I don't know it. Gracias a multimedia, Thanks to multimedia, y no todas las iglesias lo tienen, and not all the churches podemos have seguir. it, we can follow it. Todos los días salen canciones nuevas, Every day new songs are coming. no las sabemos todas, We don't know all of them. pero independientemente si me sé o no una canción, But independently, if I know yes or not a song, mi adoración no puede menguar. my praising cannot be stopped. Si no me sé la canción, If I don't know a song, cierro mis ojos, I close my eyes. adoro al Señor en I mis propias praise the palabras, Lord on my own y words. si tengo que inventarme mis propias letras, me las invento. And if I have to make La up Biblia my no own dice words, que cantemos I con make cántico up. nuevo. The Bible said that we have to praise Invéntese un with cántico also. nuevo. Lo hacen los adoradores aquí. And what is Pues a new invénteselo usted en song? su banco. The praise the Lord. Then do it yourself. Pero in your adore bank. a Dios. But praise the Lord. Adore a Dios. Praise the Lord. Otro aspecto que quizás debiéramos revisar Other aspect that maybe we have to revise es nuestro sistema de educación. in our education system. La iglesia de hoy está muy necesitada The church of today is very needed de que nos adentremos en el conocimiento de la palabra de that Dios. we got into the knowledge of the word of the Lord. Un estudio que, si bien es cierto, es responsabilidad personal, A studio that, if true, is not with personal ability, también es responsabilidad colectiva de la iglesia. it is also a collective responsibility of the church. Esta ha sido una congregación This has been a congregation que ha dado grandes maestros, that has been given a lot of teachers, grandes predicadores, great preachers, porque ha sido una iglesia que le ha gustado siempre el estudio de la palabra. because it has been a church that has always liked the studio of the Bible. Quizás en los últimos años Maybe in the latter years, hemos visto quizás alguna baja, we have seen some decline. pero si en esta hora tuviésemos que reformar algo, But if in this time we have to reform something, es nuestro compromiso con la enseñanza de la palabra de it is Dios. our compromise with the teaching of the word of the Lord. La Biblia enseña The Bible teaches que busquemos la leche espiritual, that we have to look for the spiritual la milk, palabra de Dios, the word of God, esa leche no adulterada, that milk not adulterate, para que por ella crezcáis. so that through it we can grow. La Biblia nos desafía The Bible defies a un us crecimiento en el conocimiento de Dios to a knowledge, into a growth in the knowledge of que God, nos lleve a la estatura de Cristo. that it takes us to the size of Christ. Pero también la Biblia nos advierte But also the Bible tells us que debemos estudiar that we should study, para que no seamos llevados por cualquier viento de that we doctrina. should not be taken by any wind of doctrine. En un momento el apóstol Pablo llega a una congregación In a moment, Apostle Paul got to a congregation y les dice: vine a ustedes and he said, I came to you pensando que iba a encontrar personas adultas en la palabra, thinking that I was going to find adult people in the word, capaces de poder soportar un alimento sólido, able to support a solid food,
solo que he encontrado niños only that I have found children a los que hay que seguirle dando leche espiritual. to whom we have to continue giving spiritual milk. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. We need to grow in the knowledge of God. Pero quizás el área que más me llama la atención a reformar But maybe the area that most called my attention to reform, es en lo que tiene que ver con la predicación de la palabra. it is the one that has to see with the preaching of the word. Como les dije, conocí una iglesia As I told you, I knew a church con diversos espacios de predicación de la palabra, with diverse places of preaching of the word. los cultos relámpagos, The fast service, las invasiones, the invasions, predicación casa por casa, preaching house by house, visita a los hospitales y las cárceles, visits to the hospital and the distintos jails, espacios. distinct places. Hoy Today, ha bajado un poco. it has come down a little. Qué bueno It que is sin good. excusa, That, with my excuse, agrupación de adolescentes y jóvenes de esta congregación group of adolescent and young of this church, aprovechan las tardes de los domingos they avail the afternoons of the para Sundays predicar. to preach. Los exploradores en aquel tiempo, The explorer of that time, década de los 70, around the 70s, nos dispusimos a evangelizar lo que es hoy Zona Franca. we decided ourselves to evangelize what it is today, the Free Zone, Anteriormente llamado Batey La Colonia. before called Batey Colonia. Todos los domingos, Every Sunday, después de escuela bíblica, after biblical school, íbamos a la colonia, we went to the colony. predicábamos, We preached. veníamos a nuestras casas. We came to our houses. Valga la aclaración, íbamos y veníamos a pie. Let me clarify the things. No había transportación. We went there on foot. There was no transport. Para ya en la noche, So in the night, estar aquí en el servicio de la noche. to be here in the service of Es the que nos night. enseñaron que el domingo era el día del Señor. Because they told us that the Sunday was the day of the Lord. Y lo dedicábamos entero And we, al Señor. and we dedicated complete to the Lord. Escuela bíblica por la mañana, But biblical school in the morning, evangelización por la tarde evangelization in the afternoon, y culto de celebración en la and noche. celebration service in the night. Todo el día. The whole day. Con relación a la predicación, a mí me está llamando mucho la atención In relation with the preaching, something is calling my attention que últimamente that lately estamos más concentrados we are more concentrated en las actividades hacia adentro. in the activities inside. Congresos, Congress. qué sé yo, cuántas horas en su presencia, 7, 12, 15, 21. I don't know how many hours in his presence, 7, 14, 15. Y actividades hacia adentro, And hacia adentro. activities inside. Y se nos está olvidando And we are forgetting que si hay una tarea de la iglesia, that if there is a task of the church, es it la is predicación. the preaching. Alguien me diría, y se escucha mucho, Somebody could tell me, and it's heard a lot, que nosotros, nuestra responsabilidad es la adoración. that our responsibility is the praising. Ustedes me van a excusar, pero yo tengo una idea un poco divorciada. You are going to excuse me, but I have a little divorced idea. La adoración, y fíjese que fue de lo primero que hablé, The praising, and look, that was the first I talked about. es mi responsabilidad por lo que Dios hizo por mí. It is my responsibility for what God made for me. Dios no necesita mi adoración. God does not need my praisings. Dios tiene quienes los adoren 24 horas al día. God wants who praise Him 24 hours a day.
Si Dios tuviera necesidad de adoración, if God had the need of my praising, tiene quien lo adore. he had who praised him. 24 ancianos, 24 4 seres elders, vivientes, 4 living things, 4 living beings, arcángeles, querubines, archangels, cherubims, seres muy especiales. very special beings. Lo que necesitamos, o lo que tenemos una necesidad imperiosa Those who need, those who have a great need de adorar a Dios somos to nosotros. praise God are you and I. Si usted lo adora, Él es Dios. If you praise him, he's God. Si usted no lo adora, Él es Dios. If you don't praise him, he's God. Él no es Dios por lo que usted diga que Él es. He's not God, but what you said he Es is. verdad que en nuestra oración le decimos santo, tú It eres is true grande. that our praising we tell him, holy, you are great. Eso Él se lo sabe. That he knows that. Lo que necesitamos saberlo somos nosotros. Those who need to know are you and I. Pero la predicación But the preaching no es negociable. is not negotiable. No es que si usted predica si quiere o no It quiere. is not that you preach if you want, or if you don't want, you don't preach. Es que Él lo sacó de las tinieblas a la luz It's that he got you out of the para darkness que to the light, anuncie. so that you announce. Él no lo sacó para que lo adore. He does not get you out that you Él lo praise sacó him. para que He anuncie. got you that you announce. Él lo sacó para que proclame He got you out that you proclaim. Dice la Biblia The Bible says que Dios estaba en Cristo that God was in Christ, reconciliando al mundo consigo reconciling mismo. the world with himself. Pero esa misma Biblia dice But the same Bible que nos says dejó that he gave el us ministerio de la the ministry reconciliación. of the reconciliation. Y es como si Dios mismo And it is like if God a himself través de nuestra boca through our mouth le dijera al hombre: tell the man, reconciliaos reconcile con today Dios. with God. Cuando yo no predico, When I don't le preach, estoy tapando la boca a Dios. I'm closing God's Porque la mouth. boca que Dios utiliza para que al hombre llegue su plan de salvación Because the mouth that God used, that Es the man la gets mía. plan of salvation, it is mine. Y mire, le voy a decir algo que yo meditaba anoche. And look, I'm going to tell you something that I thought about last night. Los evangélicos convertidos pentecostales The evangelicals, converted Pentecostals, somos muy dados a las manifestaciones. we are very used to the manifestations. Y mire, And look, si usted le quita el evangelio, if you take to the gospel este gustico que uno coge cuando está en la presencia del Señor, this little taste that we take when Es we un are club in the cualquiera. presence of God, it is something like lo everywhere. bueno de esto es el gustico que uno coge cuando está en la presencia del Señor. The good of this is the taste that we take when we are in the presence of the Lord. Esa corriente que no te deja estar tranquilo, que no te deja estar quieto, que tienes que moverte. That electricity that we take, that you cannot be quiet, that you have to move. Sin embargo, However, si hay algo por lo cual vale la pena if there is something which is worth it de tener un momento como ese, to stop a moment like that, es para predicar la palabra de is to Dios. preach the word. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. And I'm going to show it to you biblical. Cuando Jesús When está en el monte con sus discípulos, When Jesus is in the mount with his disciple, se transfigura, he got transfigured. aparece en toda su gloria y majestad. He appeared in all of his glory and majesty. Aparecen dos personajes junto a él. Two great people appeared together with him. Pedro percibe el nivel espiritual y de atmósfera de gloria que se está manifestando en el monte. Peter perceived the great moment of glory that is being manifested in the mount. Y surge con una idea que parecería ideal. And he came out with an idea that it looked like the ideal. Hagamos 3 pabellones y quedémonos aquí. Let's make 3 houses and stay here. Quedémonos aquí mientras el coro adora y la iglesia se eleva en una adoración tremenda al Stay Señor. here while the choir prays and the church celebrates. Pero hubo un momento que Jesús
But there was a moment that Jesus se le acercó, got near him los tocó and touched him y le dijo, vamos que allá abajo tenemos trabajo. and told him, stand up, that Pudiéramos down there we have quedarnos work. We could stay En la gloria, in the glory, pero allá abajo hay gente. but down there que are nos people necesitan. that needed us. Pero el momento más interesante But the most interesting moment, se da el día de it Pentecostés. is the Pentecost day, Capítulo 2 del libro de los Hechos. chapter 2 of the book of the Acts. Estaban todos unánimes. They were all together. Llevaban 10 días en adoración, en oración. They had 10 days in praising and adoration. Y de buenas a primeras, después de 10 días esperando, And suddenly, after 10 days waiting, llega el momento. the moment came. Ruido, Noise, llamas, flames, lenguas de fuego. tongues of fire. Usted se atreve a imaginarse lo que estaba pasando. El lugar hasta tembló. Can you imagine what was happening? The place even ¿Qué shook. momento más especial What estaba a special viviendo los moment they discípulos? were living. 10 días esperando que llegara eso. 10 days waiting that Y that el día moment que came. llega, And the day it came, Empiezan a gozarse. they began to joy themselves. Pero la gente que estaba afuera But the people who were out no entendía. didn't understand. Estaban confundidos. They were confused. Estaban sorprendidos. They were surprised. ¿Y qué hace Pedro? And what does Peter do? Continúa gozándose en la presencia del Espíritu Did he Santo. continue celebrating in the presence of the Holy Spirit? Pedro dice un momento. Peter says one Y dice, moment. y poniéndose en pie junto con los 11, And he said, standing up together with Comenzó a the 11, predicar. he began to preach. bien pudieran haberse quedado 10 días más. They could have stayed 10 days more. Habían estado orando por eso. They had been praying for that. Dios envió su promesa. God sent his La promise. recibieron. They received it. Hablaron en nuevas They lenguas. spoke in new tongues. Pero Pedro dijo, But un Peter said, momento. one moment. Y le dijo, varones israelitas, And he said, brother Israelites, detuvo He el stopped. momento más importante de la iglesia cristiana the del most primer siglo, important moment of que the Christian era church of recibir the el church Espíritu that Santo, was to receive lo the detuvo. Holy ¿Usted sabe Spirit. para qué? He stopped, you know why? para predicarle a la gente que estaban ahí. To preach the people who were there. Si hay algo que vale la pena, If there is something que that it usted is tenga worth it, cualquier cosa en su that vida, you stop anything in es your life, hablarle a alguien de la palabra de Dios. is to talk to somebody La about Biblia the word of dice, God. The Bible says, Sepa no, que el que hace volver al pecador de su error, that the one who may come back a sinner Salva from un his alma. mistake, save a soul, y cubre multitud de pecados. and cover multitude of Es sins. cierto que necesitamos la fuerza y el fuego del Espíritu Santo en nuestras It is reuniones. true that we need the force and the power of the Holy Spirit in our meeting. Es cierto que necesitamos que el Espíritu Santo invada la vida de manera colectiva en toda la iglesia. It is true that we need that the Holy Spirit invade the collective life in all the church. Pero también es cierto que allá hay gente que están esperando que nosotros But salgamos it de is aquí. also that there are people who are Podemos waiting hacer that we tres get enramadas out y of here. quedarnos aquí. We can make 3 houses. O podemos dejar esto y esperar y aplazarlo para luego y salir allá afuera. Or we can stop this and El go último out ejemplo en there. este sentido que le voy a poner, The last sample in this meaning that I'm going to ask you, El propio to make Pedro. you, the same Peter, va al templo, he goes to the temple, va a orar, he goes there to pray, a comunicarse con su Padre, to communicate himself with a the hacer Lord, esto que el Señor le había enseñado tantas veces. to do this that the Lord had touched him so many Al entrar al times. templo se encuentra con un paralítico. When he was entered to the church, to the temple, he find a sick man. El paralítico le pide The que le pa- ayude. The young man asked him to help. Pedro se acuerda de aquellos momentos en donde Jesús tocaba a la gente y la gente eran sanados. Peter remembered those moments when Jesus touched the people and they were healed. Pedro se acuerda de aquella vez que lo comisionaron de 2 en 2 y fueron y sanaron a muchísima gente. Peter remembered those
those moments when they were commissioned two by two and they went and healed many people. Y dice, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. And he said, let's put in Y le practice dice, what we have received. Ni oro ni plata tengo. I said, neither gold nor silver I have. Ahora, a mí me enseñaron esto. But this was taught to me. Levántate y anda. Get up and walk. Ese hombre se levantó. This man stood up. Fue tan fuerte lo que pasó allí It was so strong what happened there. que la gente dijo, bueno, ahora sí. And the people say, wow, now yes. Y la gente empezó a seguir a Pedro porque dijo que encontramos al And the hombre. people began to follow Mataron a Peter Jesús, pero encontramos al because hombre. they said they killed Jesus, but we found a man. Y Pedro, en lugar de seguirle el juego, And Peter not following them the game. ¿qué hace Pedro? What did Peter do? Le dice, hermanos, He said, brothers, aguántense wait a second. lo que ha pasado aquí, y comienza a predicarle What otra has vez. happened here? And he began to preach again. El día de Pentecostés, por The- Pedro, The Pentecost day by Peter, de tener un mover del Espíritu Santo, by Peter diciéndole palabra stopped nuestra, a movement of the Holy Spirit, put in our own words. alcanzó 3,000. Se convirtieron 3,000. He reached 3,000. 3,000 people got converted. Y en este episodio, And in this episode, por detener toda una manifestación de un milagro grandísimo, just because he stopped Se convierte en a 5,000. very big manifestation of a miracle, ¿valió la 5,000 pena people o no valió la pena? It was worth it or it didn't. así que si un domingo, y me estoy metiendo en problemas al decir esto, So that if a Sunday and I'm getting into trouble saying this, en lugar de estar aquí a las 10 de la mañana reunidos adorando, instead of being here at 10 o'clock in the morning, salimos together de dos en praising, dos a las calles, we go out two by two to No the es- street. no estamos cometiendo ningún pecado. We are not committing any sins. Tenemos que revisar nuestro énfasis en la predicación. We have to revise our emphasis in the preaching. La predicación se lo hemos dejado a los grandes predicadores. The preaching has been left to the great preachers. Cuando Felipe lo tuvo que salir huyendo de Jerusalén. When Philip had to flee from Jerusalem, Ustedes saben que Felipe fue uno de los que fue elegido diácono, ¿verdad? you know that Philip was one that was chosen deacon. Lo mismo que Esteban y The Nicanor same y with nosotros. Stephen, Nicanor, Cuando and producto de la Procoro. persecución él tiene que salir, When the product of the persecutions he had to leave, ¿qué él hace cuando llega a Samaria? what does he do when he get to Samaria? Seguir predicando. He continue preaching. Si alguna cosa tiene que hacer la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, If anything the Church of Jesus Christ has to do Aparte here de on adorar a earth, Dios, apart from praising God, es comunicarle a los que se is pierden to communicate to those who are getting apart, que who are de tal losing. manera amó Dios al mundo In a such a way God loved the world que dio a su Hijo unigénito that he gave his only begotten Son para que todo aquel que en él cree for all of those who believed in him no se pierda, do not perish, sino que tenga vida eterna. but they have everlasting life. De eso se trata. That is what it is. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, But Apostle Paul writing Nos to the Romans hace una advertencia alert us. y dice, ¿y cómo? And how? Él dice, la fe viene por el oír la palabra de He Dios. said faith comes by hearing, and by hearing the word of God. Pero ¿cómo But oirán how will they hear? si la iglesia de Jerusalén no sale a If decírselo? the Jerusalem church does not go out to tell ¿Cómo them, van a oír si Jerusalén primera no sale a decírselo? how are they going to hear if Jerusalem church does not go out to tell them? Y lo peor de todo es And the worst of all is que el espacio que nosotros no estamos usando para predicar that the place that we are now using to preach, lo están usando otros grupos other para groups, dañar. other groups are using it to harm. La iglesia tiene que volver The al ch- principio. The church has to go back to the beginning. Tenemos que volver a la predicación, We have to go back to the preaching. en donde dice la palabra que perseveraban cada día And where the Bible says that they preserve every day. en el templo, In the temple, en las casas, in the houses, en las plazas. in the places. El apóstol Pablo Apostle Paul
recibió todo tipo de problemas. received all kinds of problems. Azotado, He was hit. hubo que sacarlo colgando por una pared, They had to put him down by a apedreado y dejado wall. como muerto. He was stoned and left by Pero like Pablo dead. nunca llegó a una ciudad But Paul never got to a church que no fuera that he a did, predicar la that palabra. he did not go to preach the word. Y aun cuando estaba encarcelado, And even though when he was in jail, cuando ya no podía salir a predicar, when he could not go out to preach, continuó haciéndolo a través de sus cartas. he continued doing it through his letters. Y por eso hoy tenemos And 13 cartas and that's why we have 13 letters escritas por el apóstol Pablo. written by Apostle Peter. Quiero Apostle Paul. finalizar I want to finish con la última área que nosotros debiéramos revisar, with the last area that we have to revise, y es en el compromiso. and it is in the compromise. Muchas iglesias están llenas de muchas personas Many churches are full of many people, y muchas personas no están asumiendo su compromiso. and many people are not taking their compromises. Vienen a un servicio cualquiera, They come to any service, se sientan en una banca, they sit down there, escuchan lo que quieren escuchar, they listen what they want to listen, se termina el servicio the service is done, y se van a su and casa. they go to their houses. ¿Y tu compromiso? And your compromise, No con la iglesia, not with the church, sino con el Señor. but with the Lord. Y el compromiso podemos verlo en muchas variantes. In the compromise, we can see it in many different ways. En la predicación, como dijimos In anteriormente, the preaching, as we said before, en la consejería, in the counseling, la Biblia dice alentaos unos a otros, the Bible say exhort and put one to another, pero también podemos verlo but we can also see it en la parte económica. in the economical part. Sé que esta es una iglesia I know this is the church. que no se acostumbra mucho a hablar de dinero desde este púlpito, It is not used a lot to talk about money from this place. pero permítame decirle But let me tell you, que es nuestro compromiso it is our compromise sustain la obra del Señor. the work of the Lord. Por desgracia, By disgrace, hemos heredado de la iglesia tradicional we have heard from the traditional church el sistema de limosna. the system of alms. Y muchas personas And many people creen que están ofrendando believe that they are offerings, y lo que están haciendo es dando limosna. and what they are is giving alms. Y no me estoy refiriendo por el monto que dan. And I'm not talking about because of the amount you give. Porque cuando Jesús estaba en el templo, cuando se estaba ofrendando, Because when Jesus was in the temple and people were offering, él no le importó las grandes cantidades que daban los ricos. he didn't care the big amount that rich people gave. Se centró en las dos moneditas de la viuda. He centered himself in the 2 little coins of the widow. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conciencia cuando nos paramos ahí al frente y traemos la cantidad X que traigamos como ofrenda? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo Which estamos haciendo is- como ofrenda? But which is our attitude, which is our conscience when we stood up from there and come here to bring no matter the amount we bring? Are we doing it as an offering? Nadie ofrenda de ahora para ahorita. Nobody offered by now, later. La ofrenda usted la trae desde su casa. The offerings is brought from your house. Voy a la iglesia hoy. I'm going to the church today. Llevo mi adoración a través de mi alabanza. I take my praising through my praise. Pero llevo al Señor mi ofrenda But I take the Lord my offerings a través de este presente físico. through this physical present. Y no importa la cantidad. And
It doesn't matter the Es amount. entender que cuando vengo ahí, It is to understand that when I come here, no es que estoy depositando 2 o 3 monedas it is not that I'm depositing 2 or 3 coins o 2 o 3 billetes. or 2 or 3 bills. Es que estoy frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. It is that I am in front Y of le the estoy Lord of Lords and diciendo, King of Kings, and I am telling him, Este es mi regalo para ti. this is my gift to you. Este es mi regalo para ti. This is my gift to you. Si ofrendáramos con esa conciencia, If we offer with that conscience, otra cosa fuera. other things it would be. Los magos que bajaron de Oriente The magicians that came from Orient, from the llevaron East, oro, they can gold, incienso, incense, mirra. myrrh. El muchachito en el monte, cuando el sermón del monte, The little boy in the Sermon of the Mount, unos 5 panecillos he had only 2 little breads y 3 pececitos. and 2 fish. No importa. It doesn't matter. Lo que importa es que tú estés consciente What it matters is that you be de lo que conscious estás haciendo of cuando what vienes a you ofrendar. are doing when you come to offer. E incluso E inclusive, muchos de nosotros al momento de las ofrendas many of us in the moment of the offerings pensamos que el nivel de reverencia puede ser menor que al que cuando se está predicando. thought that the moment of reverence could be less than what people are preaching. Y algunos aprovechamos el tiempo de la administración de las ofrendas And some of us take the moment of the ministration of the offerings para hacer cosas to do things que no haríamos cuando se está predicando. that we wouldn't do when we are preaching. Reflexionemos. Let us Mi reflect. compromiso. My compromise. Y cuando vengo al Señor And trayendo when- mis ofrendas, And when I come to the Lord bringing my offerings, entender que no es como en aquellas catedrales siglos atrás, it's not like understanding those cathedrals centuries ago, en donde para que el clero de la iglesia de aquel entonces where the people of the church of that time construyeran grandes templos, built big temples. se pasaba un envase A vessels was passed para que la gente empezara a poner ahí lo que tenía. so that people began to put there what they had. Hasta ahí hemos heredado nosotros esa forma. Even though in that way we have generated that Pablo way. incluso dijo, Paul inclusive said, voy a buscar la ofrenda que voy a llevar a Jerusalén. I'm going to look for the offerings that I'm going to take to Jerusalem. Recójanla antes, Got it up. porque yo no quiero que cuando yo llegue ustedes estén pasando y que echándola. Because I don't want when I be there that you be passing and taking and getting in there. Pero más aún, But more even, la Biblia dice the Bible says que demos that we como have to give proponga as we propose nuestro corazón. in our heart. A veces uno preguntaría, Sometimes we ¿y eso could fue lo que ask, propuso tu corazón? and that was what your heart proposed. Es verdad, a veces no tenemos ni siquiera para dar ni siquiera la monedita. Sometimes No hay. Y si no hay, we don't no even hay. have to give even the little coins. If there is, there is not. If there is not, there is not. Pero entender But to understand que cuando vengo al altar del Señor, that when I come to the altar of the Lord, lo mucho o lo poco que traigo a lot of the little es mi presente al Señor. is my gift to the Lord. Ahí tenemos al principio de los tiempos Here we have at the beginning of the time la historia de Caín y Abel. the history of Cain and Abel. Dice la Biblia The Bible says que Dios se agradó de Abel that God got pleased with Abel y luego de su ofrenda. and then of his offering. No así con Caín, Not like that with Cain, porque Caín trajo un presente, because Cain brought a present, pero su corazón era del maligno. but his heart was not good. Quizás hoy Maybe- estemos en la necesidad de una nueva reforma, Maybe today we could be in the need of a new reform, no como la de Martín Lutero, not like the one of Martin Luther, ni siquiera como la de Josías que tuvo que derribar altares, not even like the Josiahs who had to build down altars.
Quizás la reforma que necesitemos hoy maybe the reform that we need today fue la que le dijo el profeta al pueblo de Dios. was the one that the prophet told to the people of God. Párense. Stand up. Párense por el camino que van. Stand up in the way you are going. Pregunten cuál es el camino. Ask yourself which Y no is el the camino, way and not the El way. buen camino. The good way, Y anden por él. and walk through it. Revisarnos. Let Si us- algo Let us check. no está bien. If something is not good, 500 años después de Martín Lutero, 500 years after Martin Luther, el Señor nos hace un llamado God is calling us a cambiarlo al día de hoy. to change this day. Dependerá de usted, It will depend on you. dependerá de mí. It will depend on El me. liderazgo tiene una responsabilidad, The leadership has a responsibility, pero muchas de las grandes reformas but many of the big reforms salieron de la gente de las bancas, came out from the people of the de la banks, gente que estaban sentados. from the people who were sitting down. Dios les bendiga. God bless all of you. Dios les guarde. God bless all of you.